La música parece un halo de luz incandescente que atraviesa toda la oscuridad que están transmitiendo. De hecho es de música ligera, de Soda Stereo. Hoy vamos a escuchar y analizar musicalmente por primera vez en este canal a la banda Ghost con su más reciente canción Lágrima. Esto se da en base a una recomendación que me hicieron a través de una transmisión en vivo que podés consultar directamente por acá, y me decidí a hacer un análisis de esta canción porque me gustó mucho, así que vamos a escucharla en el canal y ver qué pasa musicalmente aquí. Hermoso sinte con el que comienza la canción, ya tiene una vibra muy ochentosa, bien a los 80, esa clase de sintetizadores tan potentes, y si utilizas auriculares vas a escuchar que hay un bajo marcando el sí constantemente. Ok, podría ser algo así lo que estamos escuchando en el sinte, que es maravilloso ya como intro. Bien potente, bien polente, y la estética del video ya de por sí da un poquito de miedo, así que avancemos un poco más para ver con qué nos encontramos en Lágrima de Ghost. Esta es la clase de comienzos bien rockeros que me gustan. Parece que vamos a estar en si menor, porque por lo menos por cómo comenzó la canción con ese sintetizador que estuvimos escuchando al principio, es como si estuviéramos en si menor. Y parece que la guitarra está en un drop D, porque la tira la cuerda al aire y hace ese pequeño salto. Ahora vamos a sacar un poquito el riff, pero vamos a escuchar un poco más primero. Me gusta muchísimo la estética, y de por sí cómo están vestidos también me parece que todo acompaña tremendamente bien, y espero que no sea una canción de terror, aunque ya la estética bien ochentosa me gusta, y el sonido bien pulcro y podrido a la vez que tiene la guitarra con la que comienza es hermoso. Ok. Hay muchísima información. Me voy a tomar unos segundos para sacar el riff y ya vuelvo. Approximately 10 hours later. Bueno, parece que hace una cosa así. Esta subida cromática es maravillosa en el taram, tan, taratán. Y si hiciera ese descenso cromático en los teclados estaría maravilloso. Entiendo que hacen algo ligeramente distinto, y sobre todo meten la última nota cuando llegan abajo de todo al re en contratiempo. Pero a mí me gusta tocarlo así, me parece que queda bien. Maravilloso. Vamos a ver cómo comienza a cantarse esta maravillosa canción. Cualquier otra recomendación sobre Ghost es la primera vez que escucho esta banda, así que no sé absolutamente nada. Entiendo que es parte de su último material. Cualquier recomendación sobre Ghost para adentrarme un poco más en su mundo es más que bienvenida debajo en los comentarios. Inmediatamente cómo está cantando el cantante, y por, valga la redundancia, y por supuesto la estética musical, me hace acordar, por lo menos en mi biblioteca musical mental, a Black Sabbath, por supuesto, y en particular a la beta solista de Ozzy Osbourne, ¿no? Sobre todo por cómo está pichicateada la voz, en el sentido de qué procesos parece que están escuchándose en la voz, independientemente de que el cantante está cantando realmente, pero hay cierto color que se le da a la voz que es muy particular y me parece que va muy bien con el estilo, además de esta estética a lo El extraño mundo de Jack, por los esqueletos, a lo Tim Burton, si querés. Maravilloso. Y hay un órgano ahí que están tocando también. Bueno, el sintetizador que se escuchaba al principio, el órgano que se escucha de fondo cada tanto. Y fíjate que en la estrofa lo que están haciendo es replicar el mismo riff del principio, que es hermoso. Y fíjate también cómo en esta parte, que es como una segunda estrofa, aparecen unas voces subalternas a la voz principal que acompañan muy bien en coro. Y ese cambio de mayor a menor, de re mayor a re menor. Bueno, la estrofa te parece que está construida sobre re, aunque en la intro estaba en el si.
Son tonalidades vecinas, re mayor y si menor, se llaman escalas relativas de hecho porque comparten las mismas notas, pero meten algunas cositas como un sol sostenido en el riff del principio, algún bemol 6 ahí con el sol también hacia el final. Muy interesante. No nos vamos a poner tan técnicos, pero está bellísimamente hecha esta canción desde ya. Fíjate que en el final de esa segunda estrofa, al principio era el riff, que ya es maravilloso y con eso tranquilamente podrían sostener toda la canción porque es un riff que uno se queda cabeceando ahí taciturno e inquebrantable, aguantando el momento del clímax. Pero en esta parte, además de hacer en el primer verso ese cambio de mayor a menor, vuelve al re mayor, pero después hace este acorde, el do mayor, que no está en re mayor en la tonalidad, ni tampoco en si menor, pero le da muchísimo color. Un giro muy ochentoso también. Y ahora, claro, van al la mayor, que es el dominante de re mayor y de re menor, para luego ir al re menor, que es esta sección más, que funciona como un puente de alguna forma. Vamos a ver a dónde nos lleva. Hubo un falsete ahí maravilloso. Lo que me gusta de estas bandas es que todos son buenos músicos. Los cantantes son buenos cantantes. E independientemente de la estética medio creepy o muy oscura por momentos, la música parece un halo de luz incandescente que atraviesa toda la oscuridad que están transmitiendo en la estética que están manejando. Los colores fríos, encima pasaron a azul, ahora pasaron al verde, por lo menos en el videoclip, ¿no? Que me parece que acompaña muy bien. Y la pilcha que están utilizando, la vestimenta, también es muy icónica o representativa del estilo. Pero fíjate cómo acá están variando todo el tiempo de escala, no se quedan en una sola y eso lo hace muy interesante, muy nutritivo para nuestros oídos porque nos permite refrescar la atención constantemente, sobre todo en tiempos como los que corren en los que nuestra atención está tan en jaque constantemente. Y acá uno puede sentarse a escuchar esta canción y decir, che, qué bueno que está, porque hace este descenso de re menor, do mayor, si bemol mayor, como si estuviéramos en re menor, y de repente aparece esto, para volver al si menor. Y de hecho hacen ahí un puentecito riff. De hecho, para ser más preciso, este giro a lo Batman de Tim Burton encima del 80 y pico, 87, 88, no me acuerdo específicamente el año, la música la hizo Danny Elfman, el mismo que hizo la música de Los Simpsons, y utiliza ese bemol 6, que es el sol natural, en si menor, para algo muy parecido a lo que hacen estos buenos muchachos para resolver o para reposar en el fa sostenido que forma parte del si menor. Hermoso todo, muy bien construido. Me gusta, me encanta. Ok, estamos en el estribillo y el estribillo es tremendamente más brillante o luminoso respecto de lo que estábamos escuchando antes. De hecho, la progresión que ahora vamos a sacar en breve nos remonta directamente a los 80 y la forma de cantar también. Fíjate, otra vez, no conozco a la banda, así que por ahí hacen esto constantemente, pero me llama mucho la atención que, sobre todo en estos tiempos, hay un gran reavivamiento de la música de los 80. Entiendo de parte de las bandas porque era música muy nutritiva, otra vez había mucha información ahí, sonoramente era algo que daba mucho gusto escuchar. Claro, hace si menor, sol, es maravilloso, es una progresión épica. Y después se abre un poquito, creo que va ahí al mi mayor. Muy bien, pero esto, que encima meten los acordes a contratiempo, no son todos derechos, no es. De hecho es de música ligera, de Soda Stereo. Son los mismos acordes, por eso me sonaba tanto. Bueno, otra referencia más a los 80, mira, eso era completamente inesperado. Y
Y encima, por lo poco que estoy entendiendo en la letra, no soy muy ducho con el inglés, pero estoy entendiendo algo. Habla de algún poema escrito, parece una canción de amor, pero bastante oscura, es como el sufrimiento del tipo por la pérdida de un amor. Y me parece también muy significativo que los artistas puedan traducir de formas tan variadas, tan distintas y a la vez tan interesantes un mismo acto, un mismo acontecimiento, una misma experiencia que siempre en cada uno de los seres humanos, en cada uno de nosotros, sea de formas distintas. ¿Cuándo será el día que la inteligencia artificial logre descifrar ese código? Espero que nunca, pero si ocurre, bueno, hay que estar preparado. Pero, más allá de eso, fíjate cómo todo ese dolor es transmutado en música independientemente de que la historia detrás de la canción sea ficticia o no. Me parece que los artistas tienen que poder traducir algo de lo inacible, algo de lo que no se puede traducir en palabras, justamente traducirlo en una canción. Que uno dice, bueno, la canción también es una poesía, es un poema, es algo escrito, tiene una lírica, pero no es lo mismo el poema separado de la música que la canción que aúna, que junta, que une tanto la poesía con el sonido de la melodía, porque es muy difícil hacer una melodía tan atractiva como la que hacen estos muchachos y que todo sea tan oscuro y brillante a la vez, como con ese constante contraste entre lo lindo, lo feo, lo luminoso, lo oscuro, lo eterno, lo efímero. Es bellísima esa parte y además fíjate que en ese momento, si utilizas auriculares lo vas a notar mucho más fehacientemente, aparecen unas voces graves ahí soporteando como si tuviera un vocoder en todas las voces que están sonando a la vez y que soportean tremendamente lo que se escucha en la voz principal. Y además fíjate que todo también se escucha tremendamente prístino, claro, bellísimo. Vamos a avanzar un poquito más para ver si nos encontramos con algo nuevo. Cualquier otra recomendación al respecto es más que bienvenida debajo en los comentarios. Y además todo está muy bien construido. Por momentos el videoclip me hace acordar a Monster de los Backstreet Boys. El videoclip nada más, la música nada que ver. Pero es como una reminiscencia. Está bien, eso era de los 90, no era de los 80, pero vos me entendés, ¿no? Como que si pensás en ese videoclip puedes encontrar alguna asociación. Pero fíjate todas las referencias que hay en el video. La de Soda Stereo no me la esperaba. No sé, no creo, no me parece que hayan pensado en eso, pero la progresión es de música ligera. Bellísimo todo. Genial. Y claro, tenía que haber un puente instrumental con guitarras eléctricas con una sonoridad otra vez muy ochentosa, bien a lo Rata Blanca, pero con una sonoridad propia de estos tiempos donde todo se escucha más pulcro, más definido, no porque en los 80 no lo fuera, sino porque la calidad de grabación y de procesamiento del audio es distinta. Y está bueno que conforme pasa el tiempo, esa calidad mejore. Y con mejorar me refiero a que podamos escuchar más nítidamente, que no haga falta que todo esté reventado de volumen para que podamos apreciar las dinámicas de la música, como ocurre en este caso. Es una canción que uno puede poner a un volumen alto y sin embargo percibir los altibajos de las dinámicas. Es decir, que se escuche más suave en un momento, que se escuche más fuerte en otro, que se escuche más la presencia de un instrumento en algún momento y más la presencia de algún otro instrumento en otro momento y así sucesivamente. La música tiene dinámica porque la música es como la vida misma, que no es algo recto o mesetoso, sino que tiene altos, tiene bajos, tiene depresiones, tiene momentos de gloria y excitación y otros momentos en los que hay que tomarse un mate y descansar un poco. Fíjate que después del puente instrumental viene un maravilloso solo de guitarra eléctrica parafraseando los acordes del estribillo, cómo reutilizan una misma sección que habían utilizado antes, valga la redundancia, ¿no? Porque reutilizar significa volver a utilizar básicamente, pero esta vez en vez de solaparle la voz encima como para repetir el estribillo, repiten la armonía del estribillo pero para hacer el solo encima, lo cual lo hace maravilloso. Y además, si menor es una muy buena tonalidad para tocar. Bueno, todas lo son, pero en esta clase de canciones una tonalidad menor le da muchísimas más posibilidades a nivel armónico, porque pueden aparecer algunas notitas ahí subrepticiamente que endulzan mucho más lo que escuchamos en nuestros oídos.
Esto si lo escuchás a las 12 de la noche pensás que estás invocando algo, pero estás invocando al amor por la música básicamente. Estamos cerca del final de la canción, ten en cuenta que por cuestiones de copyright debo fragmentar la escucha. Si te interesa que hagamos alguna reacción, análisis musical de esta banda o de alguna otra canción de el estilo, recuerda que puedes convertirte en miembro del canal presionando en el botón de abajo que dice unirse. Vas a estar colaborando con la creación de contenido del canal y vamos a poder hacer esos videos sin estos cortes comerciales, que de todas maneras a mí me sirven mucho para entender cómo funciona la música, que es básicamente la gran pregunta que nos hacemos en este canal. Así que continuemos. Otra vez, si utilizas auriculares de este lado, comentario aparte para el baterista que mete todos los rulos y los fills hechos y derechos precisamente, pero si usas los auriculares, hago así porque del lado derecho vas a escuchar el tintineo ahí del platillo, ti, 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 ti. El bajo está un poquito más tirado para este lado, las guitarras parecen abrumadoramente en el centro, aunque están pañadas, y por supuesto que aparece subrepticiamente también el órgano, que se escucha en momentos muy específicos más claramente que en otros, pero que está siempre ahí. Seguramente si quitáramos el órgano, sentiríamos que falta algo que unifique todos los pequeños rudimentos que van apareciendo en los demás instrumentos y que está arquitectónicamente todo muy bien construido, ¿no? Y empaquetado, unificado. Se escucha todo claramente por separado y a la vez forman un todo bastante homogéneo y muy interesante. La canción concluye de la siguiente manera. Como que se quedó sin resolver, dijo, bueno, llegamos hasta acá, I'm done, terminé, I'm done. Como terminé, ya está, se acabó la canción, pipí, cucú, todo. Me ha gustado muchísimo escuchar y analizar por primera vez en el canal a Ghost con su canción Lacrima. Así que vos, si llegaste hasta acá y te gustó este video, recordá que podés suscribirte, darle un like, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Por lo pronto nos vemos en estos otros videos que ya tengo preparados especialmente para vos. Chao.